Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a volver al género del western para comentar una película que en realidad es un remake de otro film del año 1957 protagonizado por Glenn Ford y por Van Heflin, pero que bajo mi punto de vista esta película, este remake, supera prácticamente en todo a la película madre del año 1957 y que yo creo que tanto la crítica como el público está reconociendo que este remake ya no es que sea claramente superior, es que yo creo que por el título pasará más a la historia del cine más que su antecesora, ya que es una película más ambiciosa, de mayor envergadura y sobre todo bastante mejor interpretada en lo que se refiere a los papeles principales y que tiene un guión más denso. Se puede decir que esta película, que además fue en el año 2007 un éxito de crítica y público realmente apabullante, aunque hay algunos críticos que dicen que es una película que está un tanto sobrevalorada, para mí es una película que en líneas generales cumple muy bien con todo lo que son los estándares del western, y que la verdad es que es una película que tiene aspectos absolutamente sobresalientes, también tiene un par de aspectos que a mí no me acaban de cuadrar, pero que lo hablaremos ya ampliamente de ello a lo largo del vídeo. Esta película se puede considerar, dentro de lo que el contenido que tiene, como un western claramente intimista, ya que cuenta la historia de dos hombres muy antagonistas, los protagonizados, los creados realmente interpretados por Russell Crowe y por Christian Bale, que son los protagonistas de esta película, que ya os digo, son muy diferentes pero que se van complementando a lo largo del film dentro de sus arcos argumentales de una manera realmente ejemplar. Su director James Mangold es un director que ya conocemos anteriormente por películas, por ejemplo, como las dos últimas de Logan, por, quiero decir, del personaje de Lobezno, por Le Mans 66, protagonizada por Matt Damon y por Christian Bale, que tenéis aquí comentada en el canal hace ya bastante tiempo. Fue para mí una de las mejores películas del año 2019 y es un director también que se puede decir que le dio el Oscar a Angelina Jolie por aquella pequeña joya del año 2000 llamada Inocencia Interrumpida. La película de la que vamos a hablar esta noche es nada más y nada menos que El tren de las 3:10, ya os digo, del año 2007, protagonizada por Russell Crowe y por Christian Bale en sus papeles principales, pero también por otros actores de gran renombre como son, por ejemplo, Peter Fonda, como son Ben Foster, Vanessa Shaw y Gretchen Mol. La verdad es que El tren de las 3:10 en la versión del año 2007 para mí es una película muy superior a la del año 2057, que para mí, que hace ya bastante que la veo, pero por los recuerdos que tengo, era un western bastante edulcorado, por así decirlo. Pertenece más a una etapa del western que realmente era muy buena, los años 50, pero que para mí no es de los grandes western y que tampoco tiene la gran envergadura y dimensiones que puedan tener western como por ejemplo Río Bravo o como por ejemplo Centauros del Desierto, Dos cabalgan juntos, o como por ejemplo Los cuatro hijos de Katy Elder, o por ejemplo Río Lobo, sin ir más lejos, sino que El tren de las 3:10, la versión protagonizada por Glenn Ford y por Van Heflin, la verdad es que tampoco tiene un gran peso específico, aunque está considerada como un pequeño clásico, pero que si la comparamos con la versión de 2007, con este remake que hizo James Mangold, se puede decir que va perdiendo fuelle prácticamente a medida que vamos revisionando la versión de 2007, porque es un western, ya os digo, de mayor envergadura y de mucho más profundo calado. La película nos narra pues la historia de dos personajes que yo os digo son muy diferentes entre sí, son dos antagonistas, y cuyo argumento, la verdad, está cargado de capas de significación en lo que se refiere a la profundidad dramática de los personajes, bastante mejor escritos que en la película madre del 57. Esta película, para mí, es un compendio de virtudes, pero como ya os digo, como os he dicho anteriormente, tiene algunos aspectos que no me terminan de cuadrar respecto de la dirección de James Mangold. Hablando un poquito de lo que es el director James Mangold, que ya os digo, le conocemos por las anteriores películas que os he mencionado anteriormente, es un director marcadamente, mejor dicho, cuyo estilo es marcadamente contemporáneo y moderno. Es un director que tira mucho de un montaje muy dinámico, de planos cerrados, de muchos primeros planos. En su dirección de actores hace mucho énfasis a lo que son los secundarios para que vayan encubrando a los protagonistas, como ahora comentaremos en lo que es la historia y en el desarrollo del guión, y no es un director realmente de grandes planos generales. Y este es uno de los defectos que yo le veo a esta versión del tren de las 3:10, ya que el western es un género que, siendo más aventuresco y es un género cuyas películas pertenecen mucho más a exteriores que a interiores,
aquí se le ha dado poco protagonismo a lo que es el paisaje. Y eso que la verdad es que el Tren de las 3:10 versión James Mangold de 2007 está filmado en unos parajes y en unas estancias, yo digo, en exteriores realmente muy notables. Pero bajo mi punto de vista, yo no sé si James Mangold realmente le dio a esta película una carencia, o tiene esta película una carencia de protagonismo del paisaje, debido a que es un western, o le enfocó desde un punto de vista más intimista, o es que realmente no quiso fijarse en los clásicos, o no aportar, o no fijarse en un clasicismo a la hora de planificar esta película. Pero bueno, de todas maneras, estos puntos que yo encuentro negativos, a lo mejor vosotros no los encontréis negativos, sino que forman parte realmente de la película como otras dos virtudes que tiene la misma, pero que a mí no me terminan claramente de funcionar. Aunque se puede decir que en líneas generales el Tren de las 3:10 versión 2007 es una gran película, y sobre todo en lo que se refiere a la presentación de personajes, a la interpretación de los actores y sobre todo cómo se va desarrollando el guión, marcado con un ritmo muy dinámico, un montaje estupendo y atención, que ya hablaremos de ello en la parte técnica, a un uso de los efectos del sonido y de una banda sonora realmente estupenda, de Marco Beltrami, absolutamente espectacular, que le da además un tono hasta cierto punto, no digamos crepuscular, pero casi se va acercando al tono crepuscular de otros grandes western como El hombre que mató a Liberty Balance o Hasta que llegó su hora, aunque evidentemente sin alcanzar la calidad de estas películas. El Tren de las 3:10 de James Mangold, yo os digo que yo lo veo como si fuera una película, un western muy intimista. ¿Por qué? Porque realmente James Mangold y el guión de esta película ha hecho muchísimo énfasis en la presentación y en el desarrollo de los dos protagonistas. Pero es que no solo eso, es que los personajes secundarios, como realmente tiene que ser en las grandes producciones y en las buenas películas, arropan de tal manera a los dos protagonistas que los hacen crecer en ese aspecto. Yo creo que es uno de los pocos rasgos que tiene esta película, este western de clasicismo. Los directores clásicos eran muy dados a que no solo los actores secundarios tuviesen su respectivo arco narrativo, su respectivo arco argumental, sino que también encumbraran a los protagonistas enriqueciéndolos todavía más. Como por ejemplo, sin ir más lejos, el ejemplo de un western muy clásico que todos conocemos, que es Río Bravo, en el que el personaje de Angie Dickinson, si os dais cuenta, el de Walter Brennan y el de Dean Martin, lo que hacen es ir completando y ensalzando y sobre todo condicionando y modificando al personaje de John Wayne, sobre todo el personaje de Angie Dickinson, y tratándose de una película de Howard Hawks, el personaje femenino es el que va, digamos, manipulando hasta cierto punto y modificando la personalidad del protagonista masculino. Aquí se puede decir que esa virtud la tiene realmente el Tren de las 3:10 de James Mangold, pero no solo en lo que se refiere a los protagonistas femeninos, sino a todo el elenco de los protagonistas masculinos. Hablando del reparto, tenemos que decir que es un reparto realmente espectacular, y que el villano de esta función es Russell Crowe, y que el héroe, o mejor dicho el bueno de la película, es Christian Bale. Pero a lo largo de todo lo que es su caudaloso desarrollo, estamos hablando de una película de poco más de 120 minutos de duración, la película original del 57, si mal no recuerdo, creo que duraba 1 hora y media o 1 hora 35, esta película yo os digo que es de mayor envergadura, se puede decir que hasta los personajes secundarios, por ejemplo, el villano, el verdadero villano de la función, que es el actor Ben Foster, porque Russell Crowe, a medida que va desarrollándose la historia, veremos que no es un villano al uso, sino que se irá complementando con el personaje de Christian Bale, es el que irá complementando también al personaje de Russell Crowe. Ahora me voy a ir explicando cuando desarrollamos lo que es el argumento de la película y la vayamos comentando. Quiero decir que aquí los personajes secundarios, además de desarrollarse ellos mismos, van fortaleciendo los personajes protagonistas. De tal manera que el villano de la función, ya os digo, no es Russell Crowe. Russell Crowe es el villano a priori, pero luego nos daremos cuenta a lo largo de la función que Russell Crowe, el personaje de Russell Crowe, realmente no es tan malo como nos lo pintan, sino que complementará al personaje de Christian Bale y a Russell Crowe le complementará el personaje de Ben Foster. Pero vamos a hablar ya del argumento de la película para que vayamos, digamos, desmenuzando esta película y para que os vayáis dando cuenta de todo esto que os voy diciendo. Argumentalmente hablando, tenemos pues a los dos protagonistas, a Russell Crowe
y a Christian Bale, que tienen dos historias completamente distintas pero paralelas en esta película. El personaje de Christian Bale es un personaje que es un ex soldado de la Guerra de Secesión norteamericana, que ha formado dentro de un rancho su familia, su mujer, interpretada por Gretchen Mol, y tiene dos hijos. Uno que tiene una enfermedad tuberculosa, él es tuberculoso, necesita medicinas, y un niño, un chico más mayor, que está como entusiasmado con las novelas de bandidos, las novelas de pillos, las novelas de forajidos, y va viendo a su padre que, como no tiene un comportamiento típico de los personajes del western, no le ve lo suficientemente heroico como para admirarle. Y ese es uno de los puntos débiles que tiene dentro de el amplio arco narrativo el personaje de Christian Bale. El personaje de Christian Bale es un soldado que ha podido crear su granja, pero no tiene a su familia a su lado desde un punto de vista psicológico y de apoyo moral, ya que él está tocado, digamos, psicológicamente un poquito, en lo que se refiere a tomar o querer tomar los problemas de una manera, por así decirlo, coger el toro por los cuernos, y sobre todo también físicamente está tocado, y es que él está tullido de una pierna, él está muy mal herido de lo que es un pie, por lo tanto evidentemente no puede moverse con gran agilidad, aunque es un espléndido y excelente tirador. Y tiene una granja donde tiene pues una serie de cosechas, pero no le ha ido bien con el tiempo. Y como no va recaudando dinero debido a esas cosechas que han sido fallidas, pues la verdad es que una serie de personajes de lo que son un pueblo que tiene cercano le dedican a quemarle las tierras, lo que es un pequeño rancho que tiene allí, lo que es un establo. Y claro, poco a poco, si no va produciendo nada y va dando dinero a esa persona que le ha dado las tierras y le ha dado el rancho, evidentemente terminará por irse del rancho y te necesitará dinero. Y por otra parte tenemos la historia del personaje de Russell Crowe, que lo que hace es el típico forajido, el típico villano, asaltador, vamos, es el típico asaltante de trenes, asaltante de caravanas, y se nos presenta en la película como lo que en realidad es, desde un principio, un villano, un forajido. Se nos presenta asaltando una caravana que además está, como os diría yo, fortificada, por así decirlo, porque lleva una determinada cantidad de dinero y que está conducida por una serie de miembros del gobierno para llevar una riqueza, una serie de dinero de una ciudad a otra. Pero fijaos la sutileza, y aquí os digo yo que la película tiene como un carácter intimista dentro de los personajes, porque la presentación del personaje de Russell Crowe, del villano, o de que nosotros creemos que es el villano desde un primer momento, es que es un personaje que tiene una sensibilidad, porque nos lo presenta James Mangold haciendo un retrato, un dibujo de un halcón posado sobre la rama de un árbol. Le va dibujando de una manera además bastante acertada, un buen dibujo, y claro, ahí el espectador tiene que darse realmente cuenta de que ese villano tiene una cierta sensibilidad. Es decir, no es el típico villano que coge el revólver y va matando a bocajarro a todas las personas que se le presenten por delante, sino que incluso denuncia ciertas situaciones a lo largo de la película, como en una secuencia que tiene con Peter Fonda, otro de los protagonistas de esta película, pero dentro de lo que es el reparto de actores secundarios, en el que dice del personaje de Peter Fonda había matado hasta mujeres y a niños. Es decir, que es un villano que realmente tiene un punto de sensibilidad. Es un personaje que tiene una amplia experiencia de la vida, que ha pasado ya por mucho. Es decir, volvemos al concepto de héroe o villano de los western clásicos, en el que todos los personajes tienen como un pasado. Acordaros del Ethan Edwards, del Centauros del Desierto, en el que nos podemos dar cuenta que el personaje de Ben Wade, que es el personaje interpretado por Russell Crowe, es un villano, pero que le gustaría tener su propia familia, le gustaría tener su propio rancho. Es decir, que hasta cierto punto se puede decir que añora una vida familiar, que quiere una vida familiar, pero que no ha tenido una infancia fácil, como él dentro de la película nos va mencionando en una serie de secuencias. Y que él se ha hecho villano, se puede decir que porque el mundo le ha hecho así. Un tanto maniqueo ese planteamiento, pero hasta cierto punto efectivo. Pero ya os digo que el personaje de Russell Crowe no es un villano al uso. Se nos presenta como el villano de la película, pero cuando se vaya desarrollando todo el film a lo largo de sus caudalosos 120 minutos, se puede decir que no se nos presentará como el auténtico villano. Y que cuando conozca
en una secuencia al personaje de Christian Bale, digamos que le tendrá como envidia, porque tiene una familia, tiene unos hijos, incluso su hijo, el hijo mayor de Christian Bale, cuando se conozcan el personaje de Christian Bale y el del Russell Crowe, tendrá el hijo de Christian Bale, su hijo mayor, como cierta admiración por ese villano que realmente se parece a los forajidos de las novelitas y de los cómics que él, bueno, novelitas, porque cómics en aquella época no había, novelitas de esas o novelas que él como va leyendo. Entonces, no es que se sienta identificado con él, pero le tiene como cierta admiración. Una admiración que evidentemente su padre no quiere que tenga frente a esos villanos. Es decir, que el padre, a lo largo de la película, también, Christian Bale, el personaje de Christian Bale querrá recuperar como el cariño de su familia, el cariño de sus hijos, que ha perdido parcialmente debido a que es una persona que, como ha pertenecido a una guerrilla, mejor dicho, como ha participado en una guerra, realmente no quiere o no está por la violencia. Aunque el hijo, evidentemente, y su mujer y su hijo pequeño abogan más porque él dé la cara ante ciertos problemas, pero enfrentándose a unos personajes del pueblo que realmente son los que le están limitando dentro de lo que son sus tierras y que le han quemado al principio de la película lo que es un pequeño establo que tenía los caballos, pero por la falta de lluvias sus campos no van teniendo cosechas. Y esa falta de cosecha, esa falta de dinero es realmente lo que le va a él carcomiendo. Entonces cuando el personaje de Russell Crowe dentro de la película se ve en una emboscada y a este villano le atrapan, el personaje de Christian Bale le darán la oportunidad de, junto con un grupo de personas, junto a un grupo, digamos, de personajes del gobierno, intentar llevar al personaje de Russell Crowe a una cárcel que se llama Yuma. Y en esa cárcel, cuando le lleve realmente, Christian Bale tendrá $200 para él. Por lo tanto, Christian Bale ve en esa caza, en esa misión que tiene para llevar al personaje de Russell Crowe hacia Yuma, una oportunidad de recuperar, digamos, ese cariño y esa admiración por sus hijos, haciendo como una especie como de acto de heroísmo, que él realmente no tenía por qué realizar, porque él es un héroe de guerra. Pero es un héroe de guerra hasta cierto punto, porque al final de la película, y aquí viene uno de los puntos fuertes del film, y es que James Mangold lo que nos ofrece es una dosificación de la información, tanto del personaje de Russell Crowe como del personaje de Christian Bale. Digamos que no de golpe y porrazo nos la da toda de otros personajes, sino que nos lo va dosificando a lo largo de todo el metraje de la película. Vamos descubriendo capas de significación de cada uno de los personajes a lo largo del metraje. Y hasta prácticamente el final de la película seguiremos descubriendo elementos de los personajes, sobre todo el de Russell Crowe, que llegará un momento que rehusará a ser como el villano de la función, el villano de la película, y se convertirá más en un personaje que quiere hacerle la vida más grata a los demás, sobre todo al personaje, evidentemente, de Christian Bale. La verdad es que El tren de las 3:10 es una película muy rica en lo que a desarrollo de personajes se refiere, porque también el personaje de Russell Crowe, ya os digo que no es un villano al uso, es un villano que está dotado de una cierta y una grata sensibilidad, y un personaje que comprende perfectamente todas aquellas acciones de los captores que van o que quieren cogerle, que quieren atraparle y que quieren llevarle nuevamente a la prisión de Yuma, en la que él ya ha estado 2 veces y que ya se ha fugado. Pero el personaje de Russell Crowe dentro de lo que es la villanía, de la película, de lo que es ese liderazgo que tiene sobre otra banda de forajidos, también encabezados, en segundo término, por el actor Ben Foster, que se nos revelará como el auténtico villano de la película, realmente él está como muy de vuelta ya de todo eso. Hay una secuencia muy reveladora de todo esto que os estoy comentando del personaje de Russell Crowe, y fijaos si dan los personajes información para desarrollarse y para aportar riqueza y complejidad a la película, que es cuando Russell Crowe entra dentro de lo que es el bar, el típico saloon, y le dice a lo que es la camarera, interpretado por Vanessa Shaw, a la que vimos en la película, si mal no recuerdo, la versión del 2006 de Las colinas tienen ojos, y en un pequeño papel en Nice Watch Shot de Stanley Kubrick, le dice Russell Crowe a la camarera, Vanessa Shaw, le dice: realmente bebida para todos mis compañeros. Pero cuando ya han bebido, pues lo que es su consumición, todos ellos se van, y Russell Crowe es el villano, el
el teórico villano de esta película, Ben Wade, se queda pues con ella y le va intentando, la va seduciendo. Y claro, Benicia Shaw se da cuenta de que realmente este personaje no es realmente como un forajido o no es como un vaquero más, sino que tiene como una especie de sensibilidad especial porque le va diciendo cosas que le van gustando. Es decir, le va edulcorando un poquito lo que es el oído. Y le dice, yo estuve en cierta parte aquí de Estados Unidos, en una ciudad, conocí a una chica muy guapa, de ojos verdes, a una bailarina, a una cantante, y estoy seguro que Russell Crowe ya conocía al personaje de Benicia Shaw anteriormente. Por eso yo creo que estos dos personajes, digamos, que tendrán posteriormente una relación. Pero lo que es la actitud del personaje de Russell Crowe no es la actitud del villano. No es el típico villano del western. Es decir, el villano que interpreta aquí Russell Crowe, Ben Wade, no es un personaje realmente que entre y se lía a tiros dentro de lo que es el salón, sino que es un personaje que le busca un poco la sensibilidad de cada una de las personas que tiene a su alrededor. Algunos sí y otros no. Evidentemente los que quieren capturarle no. Pero por ejemplo, dentro de lo que es las mujeres, como en esa secuencia donde están dentro de la caseta con Christian Bale, dentro de la casa de Christian Bale, la noche antes de partir hacia lo que es la cárcel de Yuma, intenta decirle cosas bonitas realmente a lo que es la mujer de Christian Bale. Realmente se lo dice no porque quiera él realmente quedarse con ella o ligar con ella o tener una relación con ella, sino que yo creo que el personaje de Ben Wade es un personaje que le hubiera gustado tener la vida del personaje de Christian Bale. Le hubiese gustado tener la vida de Dan Evans en ese momento. En esa vida que tiene una familia, como le dicen en cierto momento a Christian Bale, como le dices que si yo tuviera una mujer como la tuya, la colmaría realmente de atenciones, la colmaría de amor, de cariño, la compraría los vestidos más caros. Por eso, al final de la película, digamos que Russell Crowe lo que hace es decirle, cuando ya prácticamente está Russell Crowe a punto de coger ese tren de las que llegará a las 3:10, que le conducirá a la cárcel de Yuma, le dirá, si estos hombres del gobierno te daban $200, yo te doy a ti $1000. E imagínate todas las cosas que podría hacer con ese dinero. Pero Dan Evans, que es otro personaje complejísimo dentro de la película, yo creo que el leitmotiv de toda esta película y la columna vertebral es el desarrollo de estos dos grandes personajes, todo hay que decirlo, en un duelo interpretativo fantástico, digamos que se complementan muy bien y que sacan a florecer realmente cuáles son sus instintos y lo que ellos querrían tener. Es decir, El tren de las 3:10, versión 2007 dirigida por James Mangold, es una película que nos habla sobre los deseos y sobre los anhelos de dos personajes, que son Dan Evans y Ben Wade, Christian Bale y Russell Crowe respectivamente. Porque cada uno siempre dentro de la película expone todo lo que le gustaría ser, en qué situación le gustaría estar. Aunque evidentemente no lo conseguirán al final de la película, porque yo os digo que tiene cierto punto crepuscular este western. Se nos expone como un drama realmente, no más como una película de aventuras como un western clásico, sino que James Mangold lo ha querido enfocar, ya os digo, como un western intimista, como un western más dramático, como un western más de personajes que buscan, digamos, un cometido y que luchan por él. El personaje de Dan Evans, de Christian Bale, lucha por el reconocimiento de su familia, el reconocimiento de sus hijos, que le vean realmente como el héroe de guerra que es. Y Ben Wade lucha un poco por deshacerse de esa coraza de villano que lleva encima. Hay otra secuencia en el que tienen un duelo interpretativo estupendo Russell Crowe y Peter Fonda, en el que Russell Crowe Ben Wade le dice, es que yo, la verdad, a ti, el personaje de Peter Fonda, le dice, yo a ti, McElroy, realmente te odio por varias situaciones que han ocurrido en tu vida, porque yo ya te conozco. Tú has matado a mujeres, has matado a niños, has matado a hombres, eres un gran asesino también como yo. Y eso que es, digamos, por así decirlo, como un personaje dentro del gobierno. El personaje de Peter Fonda es el que prácticamente conducía esa diligencia acorazada del principio de la película que sirve como presentación del personaje de Russell Crowe. Pero Russell Crowe le pega un tiro, se puede decir que le maltrata, le pega, le golpea, porque Russell Crowe sabe que no es trigo limpio el personaje de Peter Fonda. Es decir, también El tren de las 3:10 de James Mangold de 2007 es una película
de buenos que en realidad son malos y de malos que también son buenos. Es decir, el personaje de Peter Fonda, que es un personaje del gobierno, realmente también es un ser absolutamente sacrílego. Es un personaje que también ha matado a mujeres y a niños. Pero él dice, no, es que yo los maté porque eran indios y porque se lo merecían. Dice Russell Crowe, pero realmente eran mujeres y eran niños, independientemente de la raza que fueran. Es decir, que Russell Crowe tiene sensibilidad no de villano, sino de héroe. Es decir, Russell Crowe, Ben Wade, es un antihéroe en esta película. Ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería que me comprendierais todo el razonamiento que estoy haciendo a lo largo del vídeo. El personaje de Ben Wade, dentro del guión de la película, es un antihéroe. Y los villanos realmente son Peter Fonda y Ben Foster. Ese hombre del gobierno que conducía la caravana acorazada al principio de la película, y también el personaje de Ben Foster, que es el segundo al mando del grupo de forajidos, de ese grupo de forajidos que tiene al principio de la película Russell Crowe, y que él realmente al final de la película se puede decir que termina destruyéndolos a todos. Porque cuando va digamos, conociendo al personaje de Dan Evans, de Christian Bale, se va dando cuenta que es realmente Christian Bale el espejo que él siempre se habría querido mirar. Tiene una familia, tiene unos hijos, y eso es lo que a él le hubiera gustado tener, porque su vida, sus inicios, su infancia, como dice Ben Wade a lo largo de la película, no fue fácil. Él le dice a Christian Bale, dice, mi madre me dejó en una estación de tren sentado en un banco, leyendo la Biblia, y me dijo mi madre, quédate aquí y vete leyendo la Biblia hasta que yo vuelva, que yo me voy a ir a hacer unas gestiones, unas compras, enseguida vuelvo, pero léete leyendo la Biblia. Pero es que Ben Wade le dice, y es que prácticamente me leí la Biblia entera y mi madre no había aparecido, dando a entender que él había sido abandonado de niño con tan solo 8 años. Es decir, que las circunstancias de la vida a él le habían hecho un villano, le habían hecho, digamos, pues ese personaje frío, arisco, distante que se nos presenta en la película, pero que prácticamente se puede decir que se ha convertido en villano hasta cierto punto, justificándolo debido a un pasado realmente muy turbulento. Pasado turbulento que también tiene el personaje de Christian Bale, porque él fue un héroe de la Guerra de Secesión, pero que la herida que tiene en la pierna por la cual está tullido fue debido a una huida que él tuvo, no fue por un acto de heroísmo. Y claro, eso no se lo puede decir a sus hijos, porque sus hijos realmente ya no le verían como el héroe que él quería que viesen realmente a sus padres. Por lo tanto, son dos personajes que tienen en común un pasado difícil y que en el presente tampoco lo tienen nada difícil. Nada fácil, pero que se van complementando porque se comprenden hasta cierto punto. Por eso os digo que realmente lo que hace James Mangold en esta película es cargar las tintas en los personajes principales. ¿Y por qué digo además que los secundarios también enriquecen a los principales? Por lo siguiente. El personaje, por ejemplo, del hijo mayor de Dan Evans, de Christian Bale, se puede decir que al principio de la película le vemos, ya os digo, con una pequeña historieta que tiene, un librito, de forajidos. Y no ve a su padre realmente como el héroe de guerra como es, sino que le ve como un cobarde. Porque cuando al principio de la película, en la presentación del personaje de Christian Bale, están quemando directamente todo lo que es ese granero que tenían, le dice Christian Bale, dice, bueno, mañana iré al pueblo e intentaré solucionar esto. Y le dice el hijo mayor, no lo harás. Entonces, él le está dando a entender de que su hijo le odia, porque no le cree un héroe como de las pequeñas novelas que él está viendo. Por lo tanto, ¿por qué le sirve como catalizador? Porque eso a Christian Bale le servirá como acicate para intentar superarse y hacer creer a sus hijos que evidentemente sí que es merecedor de su respeto, adoptando ese papel de como guardaespaldas de Ben Wade, del personaje de Russell Crowe, hasta llevarle a la cárcel. Es decir, el personaje de Christian Bale busca como redención ante sus hijos. Por eso los hijos y su familia le complementan. Porque las decisiones que toma Christian Bale a lo largo de la película es por su familia, por sus hijos. Y lo hace porque la actitud de sus hijos, de su familia, así realmente se lo está dando a entender. Incluso hay un momento que está con su mujer y le dice, tengo que aceptar un determinado trabajo en el que tendré $200, pero para que mis hijos me miren mejor, incluso para que tú, dirigiéndose a su mujer,
me mires de otra manera. Porque que su mujer, interpretada por la actriz Gretchen Mol, ya no está enamorada de Dan Evans, de Christian Bale, de lo que es su marido. Por lo tanto, las circunstancias, tanto profesionales como familiares, le obligan a Dan Evans a aceptar ese trabajo. Y que todo esto, evidentemente, hará evolucionar al personaje también de Russell Crowe. Porque Russell Crowe también, ya os digo que se ve en la tesitura de que le gustaría tener una familia, como la de Dan Evans. Pero claro, a medida que en la película van ocurriendo acontecimientos, se puede decir que Russell Crowe en ese momento ya, Ben Wade, se siente muy identificado con el personaje de Christian Bale y se puede decir que les va siguiendo la corriente a los personajes que le tienen, digamos, allí prisionero hasta la llegada de Yuma. Pero podemos decir, ¿por qué el personaje de Ben Wade, de Russell Crowe, en la película, se deja atrapar y se deja llevar a la prisión de Yuma, realmente? Si es tan inteligente. Pero es que ahí también está la inteligencia de James Mangold como director. Y es la siguiente. Realmente Russell Crowe está junto a unas personas en las que él también puede aprender y él puede estar, sobre todo la persona de Dan Evans, porque es un hombre de familia, porque en el fondo le admira y quiere estar con él durante todo el metraje y no le importa que le lleven a Yuma porque casi al final de la película dice Russell Crowe, dice, no me importa que me lleves a Yuma a esa cárcel porque ya he estado 2 veces, como diciendo, me terminaré fugando exactamente igual. Pero claro, en ese sentido Ben Wade, digamos que quiere que Dan Evans cumpla realmente con esa misión que tiene para que sus hijos le vean bien. Porque en el fondo le envidia, por el fondo le gustaría tener también esa familia. Y porque en el fondo es mejor persona de la que él cree realmente. Por ejemplo, en la secuencia que está con Vanessa Shaw, después de haber estado, digamos, cortejándola en el salón, se supone que se ha acostado con ella y dentro de lo que es la sala, lo que es la habitación de ella está desnuda de espaldas y la está retratando. Es decir, esa sensibilidad que tiene, digamos, podríamos decir, como artista, como dibujante, ese arte que tiene denota una sensibilidad. Por eso yo creo que James Mangold, al personaje de Russell Crowe, lo que hace desde el principio de la película no es enfocando al personaje Ben Wade pegando tiros, sino haciendo un dibujo de un halcón. Es decir, desde el primer momento a Ben Wade nos lo presenta James Mangold haciendo un dibujo, es decir, dando a entender al espectador que es el villano, pero con una sensibilidad, y esa sensibilidad le hará cambiar a lo largo del film. La verdad es que el film realmente muy dramático, todo lo que es la escena, la secuencia final, que es un tiroteo realmente maravilloso y muy bien planificado, extraordinariamente planificado. Se puede decir que no es un final de un western aventurero, sino completamente trágico, en el que después de todo lo que es, por así decirlo, uno de los elementos característicos del western, que son los tiroteos dentro de lo que son los pueblos, estos pueblos del Far West, pues Dan Evans le consigue llevar a las 3:10 hasta el tren que le llevará a Yuma. Pero justamente en el momento en el que Dan Evans le está subiendo, Dan Evans tendrá un final trágico. Y claro, Ben Wade en ese momento dirá, no, por Dios, no, porque Ben Foster, es decir, el actor que interpreta al segundo al mando de su banda de forajidos, que les han estado siguiendo al grupo de Dan Evans y de Ben Wade hacia lo que es el tren de las 3:10 que le llevará a Yuma a Ben Wade, digamos que matará a Dan Evans liquidándolo, pero claro, por otra parte, matará a esa persona que Ben Wade está o que ha estado durante bastantes días, 3 o 4 días hasta que han alcanzado su objetivo, admirándolo. Y claro, Ben Wade, que ya ha sufrido una amplia transformación a lo largo de todo lo que es la película, le pegará un tiro a Ben Foster. Porque Ben Foster se nos antoja como el auténtico villano de la película. Es más, incluso para sacar información a lo que es el conductor de esta diligencia acorazada, que ya os digo, a mitad de la película prenderá fuego a la diligencia, con uno de sus hombres dentro. Es decir, el personaje de Ben Foster y el de Peter Fonda se nos antojan como los verdaderos villanos de la función.
el de personaje de Peter Fonda, este hombre del gobierno, por matar a mujeres y niños, aunque sean indios. Y el personaje Ben Foster, porque hasta llegar a encontrar a lo que es su jefe, que es el personaje de Ben Wade, interpretado por Russell Crowe, también cometerá una serie de asesinatos, pero todos ellos completamente innecesarios. Como también el haber matado evidentemente al personaje Christian Bale justamente al final de la película. Lo que nos denota que evidentemente es una película que tiene muchísimos, ¿cómo os diría yo? Muchísimas espinas, muchísimos recovecos, incluso psicológicos de los personajes. Es decir, la película es una transformación del personaje de Ben Wade, de Russell Crowe. Pero por otro lado también es la búsqueda de la redención de Christian Bale para obtener un reconocimiento por parte de su familia. Es una redención, es la búsqueda de un amor familiar, de un amor fraternal. Es la búsqueda también del personaje de Ben Wade hacia, digamos, una liberación de todo lo que es la banda suya de criminales, que él mismo matará al final de la película, prácticamente sin contemplaciones, porque ya no cree en esa villanía, ya no cree en los forajidos, sino que cree, digamos, en un heroísmo que realmente el personaje de Christian Bale le ha ido enseñando a lo largo de todo el film. Se puede decir que El tren de las 3:10 a Yuma, versión 2007 de James Mangold, es un viaje iniciático para los dos protagonistas, tanto para Christian Bale, Dan Evans, como para Russell Crowe, Ben Wade. Es un viaje que les cambiará, es un viaje que a ellos les transformará como personas, buscarán una redención, buscarán un objetivo, buscarán, digamos, capas dentro de su vida o elementos o aspectos que a ellos les hubiera gustado tener, que a ellos les hubiera gustado poseer. Es decir, al personaje Christian Bale, digamos, el reconocimiento y el cariño de su familia, de sus hijos. Al final ya cuando Christian Bale está prácticamente a los pies de su hijo, Russell Crowe, Ben Wade, le dice al hijo, a este hijo mayor, le dice, es que tu padre, realmente un gran hombre, quería que tú realmente le vieses como esa persona que intentó o que se atrevió a llevar a un hipotético gran villano que era yo hacia el tren de las 3:10 que me conducía a Yuma. Es decir, que un hombre quiso hacer una acción realmente en la que ningún otro se hubiese atrevido a hacer. Porque cuando Dan Evans está dentro de esa casa junto con Ben Wade, cuando están completamente rodeados, le dice Ben Wade a Dan, le dice Russell Crowe a Christian Bale, dice, bueno, ahora evidentemente ya no tienes escapatoria, le dice Christian Bale, pero es que yo no me voy a dar por vencido. Yo te subiré a ese tren realmente. Evidentemente, Christian Bale, al ser un veterano de guerra, tiene una experiencia para ello. Pero como está su hijo presente, le quiere dar a entender que no es tan cobarde, ni muchísimo menos, como el hijo cree que piensa. Por eso os digo que El tren de las 3:10 es una película que es un western muy intimista, un western de personajes, un western más de buscar unos objetivos, de unos personajes con objetivos, que un western de marcado acento aventuresco. Y eso que es un western en el que tenemos todos los elementos realmente de una película de Far West. Por ejemplo, hasta que tardan los personajes en llegar a ese pueblo en donde tendrá lugar la llegada del tren hacia Yuma, hacia la cárcel de Yuma, también evidentemente tendrán que dormir al raso, en esas secuencias tan típicas y tan clásicas del resto de western de la historia del cine, en tanto en el que héroes, villanos, de todas las clases, siempre están durmiendo al raso. Y cuando duermen al raso, cuando están cenando allí o cuando acaban de tomar su café o lo que tengan que tomar, realmente empiezan a hablarse los unos a los otros, y es cuando van descubriendo aspectos sobre los personajes realmente que tienen alrededor los unos y los otros. Es decir, son esos momentos intimistas realmente donde la fuerza argumental sale a flote. Acordaos, por ejemplo, en la película Sin Perdón, donde el personaje de Clint Eastwood le decía o se confesaba una serie de cosas al personaje de Morgan Freeman. Pero claro, todos esos elementos son muy característicos del western. Eso lo hemos visto en western en toda la historia del cine. Siempre cuando los vaqueros dormían al raso y empezaban a hablar de su pasado, empezaban a hablar de las cosas que ellos temían, que ellos querían, que ellos ansiaban, o aquellas personas que dejaron en la cuneta realmente y que les hubiera querido, o todos los objetivos que hubiesen querido tener. Es decir, donde realmente se van conociendo.
también tenemos los típicos tiroteos, los asaltos a las caravanas, la presencia, mejor dicho, lo que es la secuencia de la presencia de Russell Crowe en lo que es la secuencia principal, donde se le presenta a él y a su banda de forajidos, es un ataque a un furgón blindado, es decir, a una caravana blindada, que está en ese momento pues comandada en parte por el personaje de Peter Fonda. Es decir, es una secuencia típica también de un western. Es decir, en ese aspecto James Mangold tira de elementos clásicos, pero no de marcados tipo, como os diría, no de marcado estilo aventuresco. Luego también tiene otro elemento, ya hablando un poquito de la parte técnica, en el que se puede decir que James Mangold aquí ya echa toda la carne en el asador. Atención al montaje de efectos de sonido que tiene el film. Todo lo que son los tiroteos, todo lo que son las explosiones, el ruido de los cascos de los caballos, todo lo que son los efectos de sonido, los revólveres, las escopetas, todo lo que son los disparos. Si tenéis esta película, subid el volumen del televisor de vuestro equipo de música, porque son absolutamente excepcionales. Es decir, todo el clásico tiroteo al final de la película, en el que Christian Bale le lleva a Russell Crowe, le lleva a Ben Wade hacia el tren de las 3:10, además que va cronometrando los minutos Christian Bale, es todo un alarde de montaje ágil, dinámico, en lo que se refiere ya no solo a ritmo cinematográfico, sino todo a los efectos de sonido referido al tiroteo, a los típicos tiroteos que hemos visto, por ejemplo, en películas como Wyatt Earp, o en Pasión de los Fuertes, o en 1001 Westerns. Es decir, digamos que estamos ante un western que también tiene elementos dentro de su estructura narrativa muy clásicos, muy definitorios, pero que ya os digo, juega mucho más y mejor la baza a ser un western más intimista y más de personajes que más del típico western donde aparecen los indios, tenemos las típicas persecuciones con los indios, los americanos, que si fumando la pipa de la paz. O sea, es otro estilo de western. Pero en ese sentido, en líneas generales, yo digo que dentro de un cierto clasicismo, aunque no mucho, James Mangold filma un western de personajes y no de acciones, no de acción, aunque sí tenemos aventuras, pero más un western de personajes que de acción y aventuras puras y duras. Y luego tenemos algunos aspectos que ya me diréis vosotros si os encaja dentro de lo que es, digamos, los fallos o las virtudes. Yo creo que en lo que se refiere a ritmo cinematográfico, el tren de las 3:10, digamos que tiene como dos velocidades en lo que a ritmo se refiere. Digamos que juega a dos bandas. Hay como dos partes de la película, o mejor dicho, la película para mí se divide como en dos partes claramente diferenciadas respecto a lo que es el montaje. Desde que empieza la película hasta que el personaje de Russell Crowe es atrapado, Ben Wade es atrapado, en esa obra de construcción del ferrocarril, donde uno de los personajes que le atrapa lo había cogido realmente porque había matado Ben Wade a uno de sus hermanos, a un hermano suyo, en una partida de póker, y a partir en el que... Y hasta ese punto, y desde ese punto hasta el final de la película, es decir, cuando el grupo de Christian Bale y los hombres del gobierno, el sheriff, el médico, le liberan a Russell Crowe, y hasta el final de la película, donde ahí la película ya parece que despega en ritmo. Es decir, desde que los personajes son presentados, desde que vemos a Ben Wade que entra en el salón, desde que es atrapado, todo eso, todo lo que es la primera hora de película, dentro de los 120 minutos de película, lo que es la primera hora de película, es un western como más pausado. A mí se me hace un tanto más plomizo. Pero yo creo que también James Mangold lo ha podido hacer así intencionadamente para darle ese carácter intimista. Ese carácter intimista lo ha querido también trasladar al ritmo de la película y nos ha dado un western más de personajes hasta lo que es la primera hora. Y ya la segunda hora ya tenemos más persecuciones, tenemos más cuando llegan al pueblo, a la zona del ferrocarril donde cogerán el tren a las 3:10 hacia Yuma, que eso ya tiene más velocidad. Es decir, tiene la película, dentro de lo que es su parte técnica, un montaje en la primera hora más lento y en la segunda más acelerado. No sé si James Mangold lo ha hecho así, para que al principio de la película focalicemos más la atención sobre los personajes y en la segunda parte más la atención sobre la acción, o realmente ha tenido un bajón de ritmo al principio de la película y luego ha despegado James Mangold en lo que se refiere a ritmo y en lo que se refiere a agilidad narrativa. En ese sentido no me acaba de quedar claro lo que son las intenciones, digamos, del director.
Pero yo en ese aspecto, viendo la película una, dos, varias veces, me puedo inclinar, ahora que lo estoy mencionando, a que ese aparente primer defecto se puede transformar en una virtud. Porque James Mangold carga más las tintas sobre los personajes al principio de la película, presentándonos, evolucionándolos, haciendo la presentación de más personajes secundarios. Es decir, la primera hora puede ser más una película de personajes, pero yo os digo que el ritmo es muy lento para ser un western en ese sentido. O sea, nos cuenta las intimidades de los personajes, pero un ritmo más lento y más pausado para un western, porque tú te esperas que un western sea como más dinámico, más ágil todo el tiempo. Más como los clásicos, por ejemplo, Horizontes Lejanos, Pasión de los Fuertes, la versión de Lawrence Kasdan de Wyatt Earp, en el que el ritmo es más homogéneo a lo largo de la película. Pero aquí el ritmo, digamos que está como en dos bloques. Yo creo que lo hizo así intencionadamente James Mangold, pero puede jugar en ese sentido a lo que es un poco el despiste con el espectador. Y luego hay determinados personajes, como el personaje de Vanessa Shaw o el de Peter Fonda, que nos pueden parecer a priori unos personajes de relleno. Pero si nos damos cuenta, el personaje de Peter Fonda se convertirá también en un villano como el de Ben Foster a lo largo del film. Y el de Vanessa Shaw nos está dando una información para fortalecer el personaje de Russell Crowe. Por eso os digo que también James Mangold en esta película juega un poquito, al clasicismo de otros directores de western como Howard Hawks, para que algunos personajes, y sobre todo este femenino, lo que haga sea como transformar o definir mejor al personaje de Russell Crowe, aunque a Vanessa Shaw la está retratando después de haberse acostado con ella. Pero es que ese dibujo ya nos lo había puesto anteriormente James Mangold, haciendo el retrato del halcón al principio de la película cuando se nos presenta el personaje de Wade. Por eso os digo que hay veces que puede ser reiterativa todo lo que es la información que nos da a través de otros personajes James Mangold, pero también, evidentemente, para seguir subrayando a lo que son las características y a lo que son las personalidades de los protagonistas. Pero aún así yo creo que a lo mejor puede ser que a lo mejor James Mangold en este sentido se haya pasado en subrayar ciertas actitudes del personaje, por ejemplo, de Ben Wade. Pero bueno, yo creo que es un par de defectos que podríamos, yo os digo, transformarlos en virtudes, pero eso depende, digamos, de vuestros ojos. Todo depende del color del cristal con que se mire. Pero para mí realmente se puede decir que el tren de las 3:10, versión James Mangold del 2007, es una gran película. Es un buen western, muy bien ambientado, pero que podría, bajo un punto de vista de planificación, como al principio del vídeo os he dicho, haber tirado un poco más de planificación, más de planos generales, con más protagonismo el paisaje. Pero eso ya depende de la manera que tenga cada director de enfocar y de planificar su película. Pero para ser un western focalizado más en los personajes, un western más intimista, yo os digo, más de crecimiento de personajes y menos de aventuras, aunque también la tiene un poquito, más de personajes y menos de aventuras, ha querido tirar más en planificación de planos, más de planos medios y sobre todo primeros planos. Porque si tú quieres contar una historia donde el fuerte es la personalidad de los caracteres, de los personajes, su interpretación, realmente tienes que tirar mucho de primeros planos para ver su desarrollo y cómo va evolucionando sus gestos, sus emociones marcadas en sus posturas y en sus gestos a lo largo de lo que es el metraje. Dentro de lo que es también la evolución de los personajes y el metraje en sí mismo, tenemos un fantástico duelo interpretativo entre Christian Bale y Russell Crowe, realmente extraordinario y espectacular. Yo creo que son dos actores que en ese momento estaban en uno de los puntos culminantes de su carrera. Y tanto Christian Bale haciendo de Dan Evans, ese hombre realmente tullido, marcado por lo que es el pasado, por la guerra de secesión, por ese desamor que tiene de su mujer y de sus hijos, quiere superarse a sí mismo porque realmente es un buen hombre. Y luego tenemos al personaje de Russell Crowe, que es un villano, pero que tuvo un pasado difícil, que eso le marcó realmente como persona, pero que realmente admira al personaje de Christian Bale, al personaje de Dan Evans, por la situación realmente en la que tiene. De ahí a que su evolución sea de un hipotético villano realmente a un antihéroe, pero no a un villano completo. El personaje de los villanos realmente se lo dejará al segundo de la banda de forajidos, que es el personaje de Ben Foster.
pero hay que tener en cuenta que en ese sentido, ya os digo, es un western más intimista, de ahí que el ritmo pueda ser más, digamos, más lento en determinados momentos y que en la planificación James Mangold tire más de planos más encerrados, más claustrofóbicos que por amplios planos generales de donde los lugares donde se rodó, que creo que se rodó, algunas secuencias se rodaron aquí en España, pero la mayoría en los desiertos de Nuevo México. Para mí, El tren de las 3:10, versión de James Mangold de 2007, es una película eminentemente superior al film protagonizado por Glenn Ford y por Van Eflin. Es un film mucho más grande, de mayor envergadura, en el que se ha hecho mucho más hincapié, realmente más énfasis en los personajes. Las cargas de profundidad están en los personajes de Ben Wade y el de Dan Evans, interpretados por Russell Crowe y por Christian Bale de una manera realmente magnífica. La factura, todo lo que es la puesta en escena, es muy sombría. Realmente es un film que es difícil de ver, o difícil de identificarse, o difícil de contemplar, porque realmente no te terminas de identificar con los personajes, porque son personajes que viven, digamos, hasta cierto punto atormentados y en una difícil situación. Son personajes que viven al límite, pero yo os digo que si se le va cogiendo o se va comprendiendo cuáles son las ansias, los anhelos de todos ellos a lo largo del metraje, El tren de las 3:10 de James Mangold es un gran western, aunque al principio cueste un poco entrar dentro de lo que es el meollo del asunto, debido a la frialdad con que narra James Mangold la película y a la carencia del ritmo al principio de la misma. Pero todo es debido a que los personajes son de esos que, como dicen, se cuecen a fuego lento. Para mí, este film, El tren de las 3:10 de James Mangold del año 2007, es un gran western y yo creo que es uno de los mejores o de los pocos westerns que hay dentro del cine contemporáneo. Pero si es de la mano de James Mangold, un director realmente efectivo, que veremos a ver cómo se nos presenta en la quinta parte de Indiana Jones, y con un elenco de actores encabezados por Russell Crowe y por Christian Bale, dos actores cuya calidad interpretativa está fuera de toda duda, evidentemente tenemos que quitarnos el sombrero en una producción realmente notable, muy bien realizada, con unos efectos de sonido absolutamente excepcionales, con un montaje ágil y dinámico, pero que se hace mucho hincapié en lo que es la profundidad de los personajes, pero que a la vez no renuncia a cierto clasicismo en lo que es, por ejemplo, la aportación de los secundarios respecto de los personajes principales, lo que es una banda sonora espectacular y muy efectiva en los momentos más dramáticos, y sobre todo un montaje de efectos de sonido muy contundente que realmente hará las delicias de los aficionados al género. El tren de las 3:10 de James Mangold del año 2007. Un fantástico y buen western para todos los aficionados al género y al cine en general. Espero que os haya gustado la review, que me deis un like y ya nos veremos en futuros vídeos. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.